Yolanda Rodríguez, artista plástica, maestra, escritora, artesana, muy emprendedora. Cuéntanos más acerca de la carrera artística a través de tu vida. ¿Dónde naciste y cómo fue tu infancia y cuándo fue que te empezaste a dar cuenta de tus habilidades artísticas? Bueno, yo nací en San Juan, Puerto Rico. San Juan es la capital de Puerto Rico. Nací en el Presbiteriano, al frente de la playa, donde las olas se movían y era muy, muy bonito. Cuando me di cuenta de que tenía la habilidad de dibujar, fue cuando tenía 6 años. Me parece que la habilidad de mi papá la sostuve cuando mi papá empezaba a ir a los campos a pintar, y él pues me decía, coge la maletita y sígueme. Entonces yo cogía la maletita y él se sentaba al frente de un árbol, de un flamboyán, y luego pues me sentaba yo a mirarlo a él pintar. Y esa fue, creo que la primera vez que yo comencé a mirar cómo mi papá pintaba. Y esas fueron unas de las cosas que yo grabé en mi mente. Siempre me acuerdo que eran un campito en Puerto Rico que se llamaban las Tres Monjitas, porque ahí eran donde las vacas las ordeñaban y sacaban la leche, y entonces pues la repartían y luego le llevaban a las casas a las personas que querían leche, pues le dejaban la leche como a las 6 de la mañana, bien tempranito, y entonces ese era el sitio donde todos en la urbanización Roosevelt usaban esa leche, las Tres Monjitas, y era bien fresca, bien deliciosa. Eran los mejores tiempos donde uno podía salir, irse en la bicicleta, tirar la bicicleta, montarte en un árbol, mirar las montañas y ver qué lindo se veía. Y a veces me recostaba así de un árbol y el viento le daba las hojas y se oía ese susurro de las hojas del viento. Me encantaba trepar árboles, era bien pícara yo. Tú sabes que me recuerda a una historia de Leonardo da Vinci. Él se creó en el bosque del abuelo y eso fue lo que él hizo también. Y se ve que todo artista desde niño es muy sensible a la naturaleza. Esa es la mía. La sensibilidad mía es la naturaleza. Cada hoja yo miraba, cada palito, cada mosquito, lo que había encima de ahí, yo lo miraba, vi por qué se corrían de lado a lado. Era muy bonita, es muy bonita la naturaleza. Me sostiene la vida a mí. Tú soñaste en convertirte en un artista. ¿Cuándo fue que eso pasó y qué fue lo que te inspiró para lograr y alcanzar esa meta de lo que eres hoy? Cuando tenía 6 años, me parecía a mí que había un baby food, porque eso era lo que había antes, para poder darle la comida a los bebés. Los americanos inventaron eso. No sé por qué, porque mi mamá decía que tú cogías el arroz y la habichuela y lo cogías y lo meneabas y lo difundías y entonces se lo daba al bebé. Pero llegaron los americanos y en ese tiempo llegó el Gerber Baby. Y entonces yo cogí la etiqueta, la saqué y comencé a dibujar la carita de ese bebé. Ese bebé me quedó
exacto. No sé cómo lo hice, porque en ese tiempo, cuando uno está en esa edad de 6 años, uno no piensa, pero yo pensé ahora que en aquellos tiempos, ¿cómo uno podía dibujar tan bien? Y entonces yo pensé que esa es la naturaleza, lo que Dios me dio. Y entonces yo lo hice y lo hice perfecto. Y los ojos eran bien azulitos. Y da la casualidad que ahora en una biblioteca de los Estados Unidos me dieron un tiempo para exhibir. Y allí encontré a la señora que posó para esa etiqueta. Era la señora de Gerber Baby. Y yo digo, oh my God, no lo puedo creer. Y entonces ella ya estaba más mayor, tenía su pelo rubio y los ojos azulitos, de los ojos, bien azul. Eso fue lo más que me impresionó del Gerber Baby cuando lo hice. Y entonces en ese instante, en aquellos momentos, yo en realidad no pensé que podía ser artista, pero sí lo llegué a pensar. Lo que pasa es que había muchas cosas que no le permitían a uno pensar como mujer en aquellos tiempos en Puerto Rico. Tú no puedes pensar que tú vas a hacer algo. Tú no puedes, tú eres una mujer. So, las mujeres, como decía mi papá, las chancletas son para la cocina. Y yo decía, no, yo en mi mentecita, yo no podía. Y entonces pensar que yo iba a ser, no, a mí no me gusta estar metida fregando y haciendo cosas. A mí me gustaba inventar cositas. Cogíamos el barro y lo hacíamos mueblecitos, hacíamos sillitas. Era un barro, pero bien rojo, bien rojo. ¿De dónde adquirías el clay, el barro? De la tierra. Nos íbamos y cogíamos hasta cucharas y lo sacábamos y veíamos que era un color, era como un arcoíris de amarillo, rojo, bien lindo. Entonces nosotros cogíamos eso y comenzábamos a hacer figuras. Lo primero que yo hice fue una sillita. No sé por qué, pero las sillas me fascinan. Se nota que te gustan las sillas. Sí, donde quiera que vea una silla, yo la compro o me encantan las sillas, pero cogí el barro y lo moldeé con los palitos, cogía palitos. Esas eran mis herramientas porque nosotros no teníamos juguetes, no nos compraban juguetes nunca. Y el juguete mío era ese barro, era tan bello. Tengo entendido que tú eras maestra en el lenguaje de inglés. Queremos saber cuál fue el detonante para que tú terminaras siendo una artista consagrada, una artista del arte visual. ¿Y cómo fue ese camino el cual seguiste para lograr tus metas, lo que tú eres hoy día? ¿Y qué tipo de medios has utilizado? Bueno, hay una transición entre ser artista y ser maestra. Son dos cosas que apasionadamente me gustaban las dos. Eran parte de mi vida, enseñar y hacer arte. En mi casa, si no había un colchón, había que hacerlo. Un matres, tú tenías que hacerlo. Si no habían almohadas, tenías que hacerlo. Eso fue una de las primeras enseñanzas que yo recibí de mi madre. Porque no éramos pobres, pero tampoco habían tiendas donde tú tenías que ir a buscar las cosas. Yo seguí mi rumbo hacia los Estados Unidos. Cuando tenía 18 años, dije, esto no es para mí, porque la mentalidad de muchas personas, no poniendo a Puerto Rico en bajo ni nada, yo me fui para los Estados Unidos y ahí entonces conseguí un trabajo. De ese trabajo me fui a trabajar a las tiendas y eso no es para mí.
Entonces, como dibujaba y hacía muchas cosas, yo iba a la escuela y entonces iba a buscar a mis niños. Cuando fui a buscar a mis niños, una señora, Mrs. Bento, me dijo, oye, me dijeron que a ti te gustaba dibujar y pintar. Y yo digo, sí, yo un poquito, tú sabes, estoy practicando, siempre lo hago. Pero entonces ella me dijo, oh, pues mira, yo tengo una oportunidad donde tú puedes ir al colegio y hacerte maestra. Entonces esa fue la transición donde por el dibujo y por las cosas que yo hacía para la escuela, para mis niños, entonces me ofrecieron, me dieron la oportunidad de ir al colegio. Y entonces, entonces yo dije, sí, yo voy a ir. Y entonces llené la aplicación bajo un día que tuve un accidente, perdí un diente y entonces me dijeron que tenía que ir a llenar unos papeles y yo dije, espera, yo no puedo ir, le dije a la señora, yo no puedo ir porque yo tuve un accidente y yo estoy en cama con unas muletas. Y me dice, bueno, mija, si tú no vas a perder la oportunidad. Y yo le dije, espérese un momento. Cogí las muletas, llamé a mi hermano, le dije, necesito un carro. Me dice, muchacha, tú estás loca, tú no tuviste un accidente. Yo, sí, pero yo no voy a desperdiciar la oportunidad de ir al colegio. Después de que tú terminaste Community College, ¿tú ingresaste a la universidad? Sí, comencé el bachillerato en artes. Ok, entonces después que salí del colegio de Manhattan Community College, ingresé para conseguir el Bachelor's Degree, que es una licenciatura para estudiar arte, que es lo que a mí me gustaba, pero tenía que ser una combinación, the minor in education, a major in art. En arte necesitabas coger dibujo de estudio con personas reales, desnudos. Entonces había que estudiar pintura al óleo con el profesor encima de uno. El profesor me decía, ¿ya tienes lo que vas a pintar? Y yo le decía, sí. Entonces él venía y me decía, ¿ya lo pusiste en la canvas? Y yo le decía, sí. Y entonces me dice, bueno, pues como ya lo tienes en tu mente y tú eres artista, sigue. Y me quitó el retrato que tenía, me lo quitó. Y yo digo, oye, ¿cómo? Y me dice, sigue. Porque teníamos que usar lo que nosotros teníamos en la mente, la imaginación. Entonces así es que yo siempre me acuerdo de ese profesor. Bueno. Arturo se llamaba él. Era muy bueno. Él venía y ponía el dedo así. ¿Tú ves eso así? Eso no es así, eso es asado. Y entonces él cogía y venía y me pintaba. Me decía, esto se hace así. Porque a la verdad es que yo no tenía mucha experiencia. Pero de ahí empecé a pintar. Me encantaba pintar al óleo. Entonces, en esa misma escuela, en ese mismo colegio, nos enseñaron fotografía. Nos enseñaron serigrafía. Que de esa serigrafía yo hice un negocio en Nueva York. Y de ahí yo hice muchas camisetas. También cogí y la imprenta, me encantaba. Porque íbamos a unas imprentas en Nueva York donde tenían esas máquinas redondas y le daban las vueltas. Entonces tú cogías un ramo de rosa y unas espigas, le ponías un papel encima, le ponías la tinta y venía ese rodillo, pero así de grande, imprentaba todas las rosas, todo eso. Y entonces quedaban esas imágenes
Ya yo quisiera tener una imprenta así. Ya hablé de la fotografía, que me encantó, que en mi casa, tanto me gustó tanto y tanto que nosotros, en mi casa, nosotros teníamos un revelador antiguo y ahí con los líquidos y todo hacíamos nuestras fotografías, que todavía las tengo. Todavía tengo fotografías de las Twin Towers que yo saqué. ¿Tú seguiste solamente con el óleo o utilizaste otros medios? En aquellos tiempos lo que había, el óleo era lo que había. No había acrílicos en aquellos tiempos. Porque acuérdense que estamos hablando del 1900, parece muchos años, pero del 1970, 78, cuando yo me gradué. Y en ese tiempo no había mucho acrílico. Acuarela sí. Sí, muchos medios. ¿Y qué de los soportes? ¿En qué tipo de soportes has trabajado? Yo trabajaba en donde encontrara donde pintar. Si no había papel, pintaba plato. Si no había plato, pintaba en botellas. Si no había botellas, todo lo que yo encontraba yo lo pintaba. Y así fui produciendo obras de arte y cosas que... Todas las bellezas que todavía sigues pintando de donde sea. Todavía sigo haciendo lo mismo. Sigo haciendo. Eso es muy bonito, muy precioso. Yolanda tiene un estilo muy único, digno de seguir su ejemplo y de la trayectoria que ella ha tenido. Para mí es grandioso. Yo la admiro mucho como artista. Gracias. Ajá. Y toda esa infancia que usted tuvo, todo eso la estaba forjando a lo que usted es hoy. El medio ambiente en que usted se desenvolvió es lo que usted es hoy. Y los profesores que usted tuvo, que de verdad eran profesores que se interesaban en que el alumno aprendiera, fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Eso es así. ¿Y nos vas a leer un poema? Ok, le voy a leer un poema de un libro que publiqué que se llama Yesterdays, Today and Tomorrow. And I have a lot of things to say. Este poema va a ser en inglés, porque en literatura tú tienes que pintar con palabras lo que tú tienes que hacer, lo que tú quieres decir en un poema. Y este pequeño poema es uno de los más pequeños que yo he hecho, pero es uno de los más que describe acerca de lo que yo pienso del arte. The sun is as bright as yellow, as brilliant as Einstein, as precious as life itself, as beautiful as a sunflower, as hot as passion on fire, as shiny as a golden apple, and as solid as a mountain rock. Este es mi libro, es un árbol que le hice un poema también al árbol, Mimosa Tree. El árbol que está en la portada. El árbol que está en la portada, lo voy a leer. Dice, that's my mimosa tree outside. And it's a beautiful tree because it's in pink. It's a beautiful pink. Outside my window, out there in the yard, silently and mysteriously displaying his branches, out there in the yard, the brown strong tree seems to be looking straight at me. Green crooked branches decorated in soft puffy pinks, dancing and swaying its arms like ballerinas in the spring, singing slowly tunes and whistles in the wind, and swinging in rhythm I heard him calling me. He tickled my window and scratched it every night,
and he whistled with the hush cries in the middle of the night. He performed very slowly when he danced up and down, and his tiny little leaf began falling on the ground. Yo lo ponía, lo personificaba. Beautiful.